esaten genizuen bezala, prentsaurreko honen arrazoia da, klubak bere bazkide eta abonatuei afektatuko dizkien erabaki batzuk plazaratzea. Dakizuen bezala batzar nagusia izan genuen, azaroaren 20an, astelehen Forretoian, eta bertan galderen partean planteatu ziren ideia batzuk aintzat hartu ditugu eta horien inguruko erantzunak ematera gatuz. Como sabéis, se celebró un consejo de administración, una junta general de accionistas el día 20 de noviembre de la Estelena, y a partir de ahí pues hemos vuelto a dar una vuelta a algunos de los planteamientos que se llevaron a esa junta general de accionistas, y la idea es hacer pública hoy la posición del club en cuanto al tema de los abonos. Por lo tanto, como introducción, diría que las medidas que vamos a adoptar van a tener 3 consecuencias importantes, y digo esto porque creemos que es necesario contextualizar las consecuencias de lo que vamos a plantear. La primera de ellas es que lo que se pretende con esta serie de medidas, ante todo, va a ser premiar la fidelidad y la lealtad de aquellas personas que apoyaron a Eibar en los momentos más difíciles. Como sabéis, estamos en primera división, tenemos ahora prácticamente, estamos cerca de los 5.000 abonados, pero no hace mucho tiempo, hace menos de 2 años, estábamos en segunda división B, y todos recordamos aquellos partidos, ¿no?, los sábados a las 4 de la tarde, en los que era realmente complicado traer a la gente de Purúa, y acudieron, hemos estado mirando datos, hubo partidos en los que acudieron incluso menos de 1.000 personas al campo. Hay algún partido con 800 personas de asistencia, 700 y pico. Por lo tanto, la primera idea es premiar la fidelidad y la lealtad de aquellos que en su día nos apoyaron. La segunda idea que inspira todo lo que estamos haciendo es que planteamos una transición entre lo que ha sido un club históricamente de segunda división A y de segunda división B hacia la primera división. Y en esa transición queremos hacer un camino gradual, ¿no?, sin que suponga un cambio fuerte ni brusco, por el hecho de que estemos en la que se dice o se denomina la mejor liga del mundo. Por lo tanto, vamos a plantearos unas medidas que tienen un tiempo de aplicación y cuyo objetivo es que vayamos haciendo un camino desde el fútbol de segunda B pues al fútbol de primera división. Y la tercera consecuencia fundamental para el club, que probablemente desde el punto de vista de la masa social pues no sea tan notoria, es que las medidas que nos vamos a proponer van a tener unas consecuencias económicas importantes para el club en cuanto a una reducción de los ingresos que teníamos previstos, pero bueno, pues entendemos que es el momento para hacerlo. Somos conscientes de que hemos traído a Eibar un producto de un valor importantísimo, de que aquí se puede ver el mejor fútbol del mundo, y bueno, pues ese fútbol tiene unas condiciones de mercado que desde luego en este momento no se van a plantear, sino que se van a tomar unas medidas excepcionales, ¿vale? Entrando ya en decisiones concretas, voy a comentar yo la primera de ellas y la más importante, y es que durante el año 2015, es decir, desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015, vamos a proponer un premio a la fidelidad o una medida de gracia que va a consistir en que todos aquellos abonados del Eibar a día 31 de agosto del año 2012, es decir, antes de que empezase la última temporada del Eibar en segunda B, cuando, por recordarlo, cuando habíamos disputado 3 playoffs, ¿no?, a todas esas personas que eran abonadas en aquel momento y que no dejaron de serlo a partir de ahí, se les van a aplicar o se les van a congelar los precios de los abonos de aquel momento, que hay que recordar que se arrastraban desde el año 2009.
Entonces, como medida excepcional o medida de gracia, durante este año en Primera División, a todas aquellas personas que apoyaron al club y eran abonadas con fecha 31 de agosto del 2012, se les van a aplicar unos abonos que arrastramos desde el año 2009. Se les van a congelar y van a ser incluso más bajos que los que propusimos en la Junta General de Accionistas. Eso supone que este premio a la fidelidad o esta medida de gracia deja los abonos en unos precios por año completo para adultos en Primera División entre 209 y 297 euros. Y a partir de ahí, pues los precios juveniles, infantiles, que se aplicaban. Esta es la medida más importante y la que inspira un poco nuestra intención. Queríamos tener un detalle con la masa social, pero también entendemos que es de justicia tener un detalle con aquella masa social que ha estado con el Eibar a las duras y a las maduras. Cuando teníamos problemas para traer a la gente de Ipurúa, recordamos que hubo momentos en los que incluso se llegó a regalar entradas para algún partido puntual, dar entradas a precios súper reducidos, y ni con esas conseguíamos llegar a cifras de 1.500 o 1.800 espectadores. Ahora vemos que tenemos casi 5.000 abonados y que sigue habiendo lista de espera. A partir de esta medida principal, o premio a la fidelidad, se plantean otras medidas que ya son más de ajuste respecto a lo que se presentó en la Junta General de Accionistas y que nuestra directora de marketing, Gemma Baqué, va a pasar a detalle. En este sentido, lo que se ha modificado es, por un lado, el tramo de edad de infantil especial, que en la Junta General de Accionistas se había presentado de 0 a 3 años y que ampliamos de 0 a 6, con lo cual los niños hasta los 6 años van a poder entrar con un abono anual de 30 euros, y el infantil pasa a un tramo de edad de 7 a 12 años. Además, en el tramo infantil hemos revisado las tarifas de todos los niños que se ubican en los fondos y en las zonas B, que son, en porcentaje, la gran mayoría de los niños que tenemos están sobre todo en los fondos. Estas tarifas se han revisado y se han bajado de 120 a 90 euros en el caso de las zonas B y de 90 a 75 euros en el caso de los fondos. Y luego también hemos equiparado las tarifas que estaban pagando juveniles y todos los bonificados, desempleados, minusvalías, jubilados, etc. Y pasan todos a pagar el precio que estaba estipulado para juveniles, que era el más barato de los dos. ¿De acuerdo? Luego tenemos lo que ha comentado Alex antes, que es que el premio a la fidelidad, todos aquellos socios abonados desde antes del 31 de agosto de 2012 se les mantienen las tarifas que estaban pagando entonces. Y por último tendríamos las tarifas que se comentaron también en la Junta General de Accionistas, que son las de nuevos abonados a partir de enero, que gente que no sea accionista del club y que quiera incorporarse a ser socio estaría pagando las tarifas que veis ahí, que son un 20% más sobre la tarifa base, que es la primera. Además de todo esto, hemos contemplado también a las personas que van a estar sentadas en la tribuna norte, que ahora mismo, como sabéis, está en obras. Entonces, teniendo en cuenta pues, que este año les vamos a andar cambiando de ubicación y que la tribuna va a estar en obras hasta final de temporada, hemos decidido aplicarles a todos ellos la tarifa de la zona B de la tribuna principal, que es la más barata. ¿Cuánto más? Pues, vamos a ver, en el caso de los socios nuevos, digamos, serían para adultos entre 265 para adulto, perdón, 310 para adulto. Y los que estuviesen con anterioridad, pues se les aplican las tarifas antes. Que serían estas, 209, ¿vale? Socios antiguos 209 y los socios posteriores al 31 de agosto de 2012, 310, en el caso de los adultos. Bueno, En principio, yo creo que esto sería lo más importante. Por terminar, unos datos que creo que son de interés, porque pasan desapercibidos para la masa social, ¿no? Sabemos que el tema de los abonos es controvertido, pero tenéis que saber que en este momento la Sociedad Deportiva Eibar
tan solo aplica la tarifa de adulto al 46% de los abonados, cuando hay otros campos no muy lejos de Eibar donde solo se aplica la tarifa de adulto. Por lo tanto, más de la mitad de nuestros abonados, en concreto el 54%, están pagando tarifas bonificadas y mucho más bajas que las que hemos planteado de adultos, que ya son más bajas, sensiblemente inferiores a las que, por ejemplo, se aplican en Donosti o en Bilbao. Ese 54% de tarifas que tienen algún tipo de bonificación se distribuyen en un 23% de tarifa infantil. No tenemos el dato, pero probablemente seamos de los equipos de primera división que tienen un mayor porcentaje de tarifas infantiles. Consideramos que es importante fomentar el que la gente joven y los niños vengan a Ipurúa, ¿no? Y este es un dato objetivo, que es incuestionable. El 23% de nuestros abonados tienen esa tarifa, el 16% tienen la tarifa juvenil y el 15% tienen tarifas bonificadas que bien son o de jubilados, o de discapacitados, o de gente que está en desempleo y acredite esa circunstancia. Por lo tanto, creemos que el enfoque de las tarifas es social y bueno, pues la tarifa, digamos, estándar se aplica en menos de la mitad de los casos. ¿Preguntas? La última cifra que has dado de jubilados, discapacitados y desempleados, ¿cuál era? El 15% de los carnets son de jubilados, discapacitados o desempleados. Y has dicho que el 54%, ¿no? Son tarifas bonificadas, ya sea de Y ahí, en infantiles. ese 54 metemos 23% de infantil, 16% de juvenil y 15% de jubilados, discapacitados y desempleados. ¿Y ahora cuál es? No vamos a hacer nosotros el estudio porque estos datos son, pero en comparación con campos cercanos de primera división, sabéis que hay algunos lugares en los que solo se aplican tarifas de adultos. ¿Cuál es el tanto por ciento que aporta lo que son los abonos al presupuesto de Eibar? Pues tenemos una estimación hecha que es realmente baja, la presentamos en la Junta. Sí, Eso lo tenéis bueno, vosotros, ya miraré. lo tenéis vosotros. Porque sé que en segunda B creo que alcanzaba casi, no el 50, pero sí por lo menos el 40 y En pico. los tiempos de mayor crisis, los abonos llegaron a suponer 300 y pico mil euros sobre un presupuesto de 1 millón. Los datos exactos son los que tenéis en la... Pero bueno, que quede claro que estas medidas que planteamos hoy suponen una reducción importantísima en los ingresos y que el club asume, a ver cómo lo puedo decir, el club asume mermar sus ingresos y un retroceso en su cuenta de resultados en aras a mantener todas estas medidas de premio a la fidelidad y esta transición hacia lo que son las tarifas de primera división. Andrés, ¿estarías en disposición de decirnos cuánto supone esta reducción? El cálculo va a depender de cuánta solicitud de abonos, pero bueno, por encima de los 200.000 euros sí. Menos. Sí, menos. Y creemos que es el momento de hacerlo. Es el momento de que el club tenga un detalle importante, es otra forma de hacer las cosas. Siempre hemos dicho, queremos estar en primera división, queremos competir en la élite, pero queremos tener nuestras señas de identidad, ¿no? Y yo creo que esta es una buena muestra, es una batería de medidas en las que renunciamos a nuestros resultados económicos para, bueno, pues para favorecer a toda nuestra masa social, ¿no? Entendemos que además, incluso, fíjate, los precios que aplicamos para los nuevos son más económicos que en Donosti y en Bilbao, ¿no? Entonces entendemos que también tenemos que crecer en la comarca, en los alrededores y tenemos una política en este sentido clara, ¿no? Pero vamos, por responder a tu pregunta, porque lo hemos pensado mejor.